licenciado Francisco Martín Moreno, quien impartirá la conferencia El verdadero compromiso de los empresarios con México, y me permito dar lectura a una pequeña semblanza. El licenciado Francisco Martín Moreno es escritor, articulista y conferencista mexicano. Ha dictado conferencias en Estados Unidos, España, Suiza y Alemania, además de haberlo hecho en México en diversos foros universitarios, políticos, empresariales y sociales, en los que ha analizado fundamentalmente temas como los orígenes del atraso mexicano, una perspectiva histórica, además de otras como educación, democracia y desarrollo, como una síntesis de sus estudios, de sus ensayos, de sus novelas y de sus publicaciones en diarios mexicanos y extranjeros. Al día de hoy, el licenciado Francisco Martín Moreno es uno de los novelistas más destacados de México y sin duda uno de los más sobresalientes líderes de opinión nacional. Lo recibimos con un fuerte aplauso y le cedo la palabra. Quisiera agradecerle a Gustavo esta amable invitación para venir a platicar con ustedes un momentito y bueno, compartir con ustedes algunos puntos de vista en torno a la economía, a la política, al humor y a la historia, todo junto, ¿no? Pero no me aguanto las ganas de contarles lo que pasó hoy en la mañana en el aeropuerto, porque llegué precipitadamente al aeropuerto, lo acepto, y sin querer, porque fue sin querer, me le cerré a un automóvil que iba delante de mí al entrar al estacionamiento. Lo acepto, digo, lo concedo, lo confieso, sin ningún empacho. Pero lo curioso es que este individuo del coche de junto me lanzó el peor insulto que me han lanzado en toda mi existencia. No creí que nadie tuviera esa capacidad para ofenderme. Bajó la ventana y me gritó: ¡diputado! De veras. Es la peor ofensa. Y entonces, pues, yo dije, yo no me voy a quedar con la última, ¿no? Bajé la ventana y le dije: senador. Pues digo, ya, entrados en gastos, ¿no? De veras. Es la peor ofensa. Y entonces, pues, yo dije, yo no me voy a quedar con la última, ¿no? Bajé la ventana y le dije: senador. Pues digo, ya, entrados en gastos, ¿no? Y él todavía me contestó, porque no se quería quedar así, pero no soy plurinominal. Todo esto pasó en menos de un minuto. Por supuesto que me bajé del coche, le di la mano, él se bajó del coche, nos dimos un abrazo y me gané un hermano hoy en la mañana. Porque sí que tenía sentido del humor este paisanazo. Son cosas que pasan en la vida que no se olvidan. Bueno, pero hablemos un poquito de política. Me gustaría contarles cómo tuve una reunión el año pasado, antes de que llegara este malvado trompudo a la Casa Blanca, en Londres, una reunión del TLC. Planteaba yo esto, y de repente un holandés levantó la mano y me dijo: oiga, pues, me parece muy bien lo que usted dice, pero yo le quiero contar mi experiencia en México. Yo compré un terreno de 100 hectáreas en Tamaulipas y estaba empezando a construir mi fábrica de focos, que cuando de repente estábamos haciendo el layout y construyendo el muro, cuando de repente se aparecieron 5 campesinos y me dijeron: este terreno es nuestro. Pues yo llamé a mis abogados, les enseñamos mis escrituras, dijimos: pues aquí están las escrituras ante notario, y ellos también me enseñaron sus escrituras ante notario. Entonces dije, bueno, pues en México los problemas legales se arreglan a billetazos o se arreglan a periodicazos.
Y dijo él, pues yo no estoy dispuesto de ninguna manera a arreglar mis diferencias legales, ni a billetazos ni a periodicazos. Yo quiero llegar a un país en donde los problemas se diriman en el Poder Judicial. Y esto no era posible, y si era posible me iba a llevar 10 años de pleito y de mordidas. Entonces resolví dejar mi terreno en litigio y me fui a Costa Rica. Bueno, me sentó muy mal. Entonces él todavía me dijo, ustedes los mexicanos no se han dado cuenta del costo que están pagando por no tener un Estado de Derecho. Si tuvieran un Estado de Derecho, si ustedes los mexicanos respetaran las reglas que ustedes mismos emitieron, ustedes verían con qué velocidad cambiaría su país. Llegarían miles de millones de dólares, de euros, de yuanes, de yenes, lo que ustedes quieran, en busca de un terreno estable donde hubiera certeza jurídica. Pero en tu país no hay certeza jurídica. Y entonces, pues como no hay certeza jurídica, entonces digo, oiga, le dije yo, todavía me replicó y me dijo, le dije yo que estábamos construyendo una democracia. Me dijo, quítate de democracia. Mira, yo tengo una empresa en China. Y en China tuve la experiencia en Shanghai, donde uno de mis empleados chino empezó a incordiar y a molestar y a tratar de crear un sindicato. Fui entonces a hablar con el comisario del pueblo. El comisario del pueblo recurrió a esta mímica. Agarraron como si fuera un piojo al obrero que estaba incordiando y me dijo, y lo aventaron a la mitad del Océano Pacífico, al chino que estaba tratando de crear un sindicato. Entonces en China no hay un orden, no hay un respeto, no hay un Estado de Derecho, pero, ¿qué es lo que sí hay? Bueno, pues hay protección arbitraria, impune, violenta, en contra de quien atenta en contra de las empresas extranjeras. Entonces dije, nosotros no queremos eso, nosotros ya tuvimos se lo dije, y él era un hombre cultivado, nosotros ya tuvimos un Porfirio Díaz, nosotros ya tuvimos un Victoriano Huerta, nosotros lo último que queremos es la mano dura, lo que queremos es que se aplique la ley, pues entonces apliquen la ley. Lo que pasa es que ustedes no pueden estar a la mitad, o tienen una democracia o tienen una dictadura, pero tengan mejor la democracia, que es lo que yo más les aconsejo. Y entonces, pues sí, para tener una democracia tenemos que tener un Estado de Derecho. Y empecé a caer en cuenta, haciendo un análisis de la historia política de México y con la historia jurídica para decir cuál es la historia del Estado de Derecho en México. Y entonces me di cuenta de que en la misma manera que avanza una democracia, avanza el Estado de Derecho. Veamos una democracia alemana, veamos el Estado de Derecho en Alemania, una democracia inglesa, el Estado de Derecho inglés, un Estado de Derecho, pues hasta italiano, si ustedes quieren. Y entonces dije, bueno, o japonés. Y dije, bueno, ¿y en México? Pues en México no tenemos un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque escasamente tenemos una democracia. Entonces, nuestra democracia es una democracia incipiente y por ende, nuestro Estado de Derecho es un Estado de Derecho que apenas está empezando a evolucionar. Y sin Estado de Derecho, nadie va a respetar absolutamente nada. Y si no se respeta nada, entonces arreglarán las cosas con las manos, como ya lo vimos en el siglo XX mexicano. Entonces, por hacer una breve reconstrucción de esto, no me lleva más que unas 7-8 horas, no se preocupen. Pero si nos vamos, digamos, a la fundación del Imperio Azteca en 1321, 1521, que fueron 200 años del Imperio Azteca, no hubo democracia. Por lo tanto, la impartición de justicia y el sistema, el Estado de Derecho dependía de los estados de ánimo del Tlatoani. El Tlatoani gobernaba de acuerdo a sus estados de ánimo. ¿Cuál democracia en el Imperio Azteca cuando quien gobernaba era, por ejemplo, Moctezuma Xocoyotzin, por decir que era uno de los últimos tlatoanis, y que nadie se atrevía a verlo a la cara, y que él gobernaba de acuerdo a su inspiración y a sus sentimientos vespertinos, matutinos o nocturnos, como ustedes quieran? Por cierto, les digo que acabo de ver un dato sobrecogedor, con toda la expresión de la palabra,
porque Moctezuma Xocoyotzin llegó a tener y se jactaba de haber tenido embarazadas a 152 mujeres al mismo tiempo. Entonces, y todavía decía que le daba tiempo para gobernar. Eso también tiene su encanto. Pero otro día hablamos de la historia erótica de los personajes de la historia de México. Aquí lo que quiero decir es que durante 1321 a 1521 no hubo democracia y el Estado de Derecho es muy cuestionable. Después tenemos que se instala el virreinato en 1521 hasta 1821 y quien gobernaba era el virrey. El virrey decía, igual que el tlatoani, a qué horas se gobernaba, a qué horas se comía, a qué horas se dormía, a qué horas se hacía el amor, a qué horas, lo que ustedes quieran. Ya llevamos 500 años, 200 de los mexicas y 300 de los aztecas. En el siglo XIX, bueno, pues tenemos la independencia de México, la invasión de Barradas en 1829, 1839, la invasión francesa de la Guerra de los Pasteles. Pues ¿cuál democracia? ¿Cuál Estado de Derecho en el siglo XIX? Santana se reelige durante 11 ocasiones, Antonio López de Santana. No perdamos de vista que el presidente Trump hoy es el presidente número 45 de la Unión Americana, y México de 1820 a 1856 tuvo casi 40 presidentes. O sea, nada más en 36 años tuvimos casi los mismos presidentes que tienen los Estados Unidos de 1776 con George Washington a la fecha. Entonces imagínense qué inestabilidad. Pero en fin, 1846 nos invaden los gringos, 1848 finalmente se largan después de robarnos la mitad del país. En 1858 los mexicanos teníamos la lengua de fuera. ¿Por qué? Porque había acabado la guerra de reforma en 1861, una guerra que dura 3 años, financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México al clero, una guerra financiada por el clero católico mexicano. Finalmente, en 1861, Juárez gana la guerra. Y en 1862 nos invaden los franceses y mi general Zaragoza gana la batalla el 5 de mayo, que celebramos pues año con año. Pero entonces, después, claro, ganan los franceses, se instala el imperio de Maximiliano hasta 1867. Pues, ¿cuál democracia? Juárez muere en 1872 y entonces llega al poder en 1876 Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz en 1876, con el plan de Tuxtepec, declara que estaba harto de las reelecciones. Dijo, no aguanto las reelecciones. Y derroca al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y el que estaba harto de las reelecciones, con una gran congruencia priista, se reelige de 1876 hasta 1910. Esa es la congruencia del tirano. Entonces, ¿cuál democracia en el siglo XIX? ¿Cuál democracia en el siglo XX? Cuando estalla la Revolución Mexicana, se instala la diarquía Obregón Calles, la diarquía acaba en 1936, cuando el presidente Lázaro Cárdenas corre del país al jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles, y se instala ahí la dictadura perfecta. Con Cárdenas se instala la dictadura perfecta, porque Cárdenas nombra a los diputados, nombra a los senadores, nombra a los jueces, a los magistrados, a los ministros, nombra a los gobernadores, nombra a todo el mundo, crea el sindicato de trabajadores al servicio del Estado, crea el sindicato de la Confederación de Trabajadores Campesinos, bueno, para tener agarrado a todo el mundo en el puño de la mano. Y bueno, la dictadura perfecta, ¿cuál? Entonces me pregunto, acaba el PRI, digamos, en el año 2000, y en el siglo XIX mexicano no hubo democracia y por ende tampoco hubo Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho en el siglo XX? Cuando el país se gobernaba de acuerdo a los estados de ánimo de los tlatoanis sexenales, que eran los presidentes de la República. Ninguna democracia y por ende ningún Estado de Derecho. La democracia en México comienza con la llegada de la señora Fox, del presidente Fox, en el año 2000. Ay, imagínense de lo que estamos hablando. De democracia en México tenemos 16 años y por ende tenemos 16 años de Estado de Derecho. Entonces, lo que no podemos hacer de ninguna manera es perder la paciencia. Vamos construyendo instituciones
se han construido, como la del Seguro Social, como la del Banco de México, como el INEGI, que recientemente el presidente Peña Nieto acaba de vulnerarlo, nombrando a una vicepresidente que no tenía la calificación académica ni legal para lograrlo. Pero en fin, tenemos muchas instituciones, y por eso, hablando del trabajo que nos ha costado construir las instituciones mexicanas, me preocupa de sobremanera que surja un personaje que diga: váyanse al diablo con sus instituciones. Cuidado, nos ha costado mucho trabajo construir las instituciones que tenemos. Tenemos un IFE, tenemos un TRIFE, bueno, un INE, un TRIFE. Tenemos instituciones que hoy por hoy van avanzando. En el siglo XX, la sociedad mexicana estaba harta de los fraudes electorales. Acuérdense del escándalo que se armó con la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder en 1988. ¿Qué pasó con la sociedad? Que la sociedad protestó. De ahí surgió el IFE y de ahí surgió el TRIFE. Se construyeron instituciones por la pasión popular y por el hartazgo popular. Hoy en día ya la sociedad no está harta del fraude electoral, porque ya el fraude electoral de alguna manera sentimos que está superado, porque más de 1 millón de mexicanos asisten a los distritos electorales a verificar la veracidad y la transparencia de las elecciones. Pero ¿de qué estamos hartos los mexicanos hoy? De la corrupción. Y por eso ya el proceso electoral, en donde tanto tuvo que intervenir la sociedad, está superado. Ahora estamos inmersos en el proceso de la construcción de un sistema anticorrupción, y para allá vamos, y vamos bien. Yo creo que por más que se resista el Congreso de la Unión a nombrar a un fiscal autónomo, un fiscal transparente y genuino, tal vez el que exista, el que nombren, no sea el ideal. Pero yo sí creo que, no sé, en el próximo sexenio, la próxima administración sin duda vendrá, porque el proceso está echado a andar. Estamos viendo cómo no solamente los mexicanos estamos hartos de la putrefacción política, sino estamos viendo que los argentinos están a punto de meter a la cárcel a la señora Kirchner. Los peruanos ya metieron a la cárcel al señor Fujimori. Hay un orden de aprehensión en contra del presidente Toledo, otra orden de aprehensión en contra de Humala y de su esposa. El presidente Martinelli de Panamá está en la cárcel. El presidente Funes de El Salvador están a punto de arrestarlo en Nicaragua. Ya metieron a la cárcel al presidente Otto de Guatemala. Están buscando también meter a la cárcel a Lula y a la señora Rousseff. O sea, es una ola hemisférica latinoamericana que nos tiene que llenar de optimismo, porque cuando hace poco la revista The Economist dijo que México apesta, y dijo, pero qué bueno que apesta. Yo me apresuré a leer la columna porque qué curioso que alguien se felicite. Sí, ¿por qué? Porque antes en la putrefacción política y en la corrupción política mexicana, pues no apestaba porque todo lo encubrían. Hoy en día está surgiendo a la superficie todo este hedor, esta putrefacción mefítica de la que nos estamos alarmando todos los mexicanos, pero para nuestra buena fortuna. Finalmente sale a la superficie y nos estamos cargando políticamente de esto. ¿Cuál es el peligro que corremos los mexicanos? Que ante el hartazgo digamos, como no queremos PRI, como no queremos PAN, como no queremos PRD, como no queremos PT, queremos al pendeje lagarto. Y eso sí no queremos. Bueno, yo por lo menos me opongo a que un sujeto que ha dicho, por ejemplo, que trabó una alianza con la coordinadora de maestros, de trabajadores de la educación, que ha tenido sin educación a 5 millones de niños en Oaxaca, en Michoacán y en Guerrero, que un sujeto que ha visto quién secuestra la educación, que han quemado casetas, que se roban sucursales bancarias, que secuestran carreteras, haga una alianza con ellos. Esto no puede ser, pero tampoco puede ser que un sujeto como este, que ha dicho que está hasta el cansancio harto de la mafia del poder, ahora salga con que si llega a la presidencia de la República, su primera decisión va a ser amnistiar a la mafia del poder.
¿cómo vas a amnistiar a la mafia del poder si ha sido tu bandera política en los últimos años? Es inadmisible que salga con una tesis de estas. Entonces yo ya no sé con quién estamos hablando, porque cuando aquí en México dice, si llego al poder vamos a acabar con la reforma petrolera mexicana, esto será mi primer acto o mi segundo acto de gobierno, y voy a nacionalizar otra vez el petróleo mexicano, como lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas, entre paréntesis, el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX, se llama Lázaro Cárdenas. Si tuviera tiempo me encantaría decirles por qué. Pero entonces, cuando le preguntan ahora en su gira que estuvo en Estados Unidos, le preguntan a un periodista, oiga, ¿es cierto que usted va a nacionalizar otra vez y va a dar marcha atrás a la reforma petrolera del presidente Peña? De ninguna manera. ¿De dónde saca usted ese argumento? Yo lo que voy a hacer siempre es, en este momento, ver lo mejor por los mexicanos, y no creo que vayamos a darle marcha atrás a la reforma petrolera del presidente. Entonces otra vez me pregunto con quién estamos hablando, de quién es este señor que lleva 16 años en el poder, bueno, pretendiendo el poder, que ya lo obtuvo en la Ciudad de México para nuestra desgracia, sin haber presentado nunca ninguna declaración de impuestos. Y claro que le dicen, oiga, es que encontraron a esta colaboradora suya robando. No, yo no tengo nada que ver, es un complot de la mafia del poder. Pero y el señor Dimas, complot de la mafia del poder. Y el señor Bejarano, complot de la mafia del poder. Y la señora Eva de la semana pasada, complot de la mafia. Pues ¿quién está esperando que el señor López Obrador vaya con alguien que le va a dar 2 millones de pesos? Va a poner las huellas digitales encima del recibo, va a firmar y se va a sacar una foto. Es como un día que le preguntaron le dijeron a un diputado desde la Cámara de Diputados, le dijo uno al otro desde la tribuna, dijo, usted es un ratero. Y el otro le dijo, me lo prueba. Y le contestó el otro, mire, yo le estoy diciendo que usted es un ratero, no le estoy diciendo que es un pendejo. Le estoy diciendo ratero. Y como tal sabrá usted ocultar todos sus delitos y todos sus tráficos de influencias. Entonces, le digo ratero porque usted es un ratero, pero entonces llegamos a un nivel de cinismo tremendo. Entonces, yo sí creo que, un poco tocando tangencialmente la campaña del año que entra, que es muy pronto para decir si el señor López Obrador se va a quedar en el poder. Yo soy de la opinión que faltan todavía muchos jugadores. El único jugador es él, el único jugador que en este momento ha violado todas las disposiciones electorales es él. Si ahora, por ejemplo, le descubren a la señora Delfina, que es la candidata de Morena en el Estado de México, bueno, ya lo confesó ella, que le quitó 13 millones de pesos a los trabajadores del municipio de Texcoco para entregárselos a una campaña de otro sujeto. Ya lo confesó que así es. Es una descalificación legal importantísima para que ella no pueda ser la candidata al gobierno del Estado. Entonces me pregunto, si hoy el Tribunal Federal Electoral dictara una sentencia por medio de la cual se excluye a la señora Delfina de la candidatura, el señor López Obrador iba a promover una manifestación pública gigantesca en todo el país para que esto no sucediera. Entonces, por supuesto que estamos hablando de una persona que lo último que le importa es el respeto a la ley y que dice lo que digan las masas es lo que vale. Y esto es precisamente lo que decía Mussolini. Mussolini siempre decía que las masas eran como las manadas enormes de reses que había que conducirlas a un establo por los vaqueros que iban disparando tiros al aire y con perros furiosos. Entonces las reses enloquecidas no pensaban y las dirigían a los corrales. Pues dice Mussolini, lo mismo hay que hacer con las personas. Hay que crearles miedo, hay que crearles pánico y entonces vamos a poderlas conducir hacia donde se los dé la gana. Pero en fin, yo sí creo que es imperativo que hagamos una reforma judicial en México, porque si ustedes ven, el 98% de los delitos que se cometen en este país, 98, no se persiguen. ¿Qué sigue? Que los mexicanos volvamos a arreglar nuestras diferencias con las manos, como lo hicimos a principios del siglo XX en la Revolución Mexicana. 98% de los delitos no se persiguen. Entonces, ¿cómo se llama esto? Anarquía. ¿Cómo se llama esto? Pues estamos hablando precisamente de un estado ya prerrevolucionario. Entonces creo que donde tenemos que poner el acento los mexicanos es
precisamente en la educación. ¿Dónde? Porque lo he estado estudiando y a ver ustedes coinciden conmigo. ¿Dónde se extravía México? México se extravía, yo diría que en 1521 por primera vez, porque luego nos encargamos de extraviarlo varias veces más. Pero en 1521, ¿por qué se extravió México? Porque en cada calpulli, por disposición de la ley, era obligatoria la existencia de una escuela en cada calpulli. Y entonces, aunque no se puede decir que no hubiera analfabetismo porque no había alfabeto, pero los jóvenes, los estudiantes, se instruían por medio de los códices. Entonces, había una gran ilustración en el Imperio Mexica. ¿Dónde se extravía México? Cuando en el siglo XVI, 1521, se crean las encomiendas que destruyen a los ejidos, y lo que hacen los españoles es crear estas encomiendas en donde, como un premio a los conquistadores, les daban, 500 o 1000 hectáreas de terreno con una cantidad indeterminada de indígenas. Y en estas encomiendas, en lugar de que los españoles hubieran puesto una escuela como la tenían los mexicas en el Imperio Azteca, ponen iglesias. De esta suerte, cuando llega Iturbide al poder, estamos hablando de 1822, después de 300 años de virreinato, hay 98% de mexicanos que no saben leer y escribir. 98%. Es una locura, es un pueblo analfabeto, absolutamente extraviado y perdido, que no hubiera acontecido con los aztecas. Pero bueno, con los aztecas ya es otro el concepto, porque el término hubiera en historia no se vale. Pero cuando largamos finalmente en 1911, o sea, exactamente 100 años después, largamos del poder a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, durante 34 años de dictadura, dejó un saldo de 88% de analfabetos en este país. ¿Qué tenía que haber hecho el tirano? Antes que nada, educar, como lo proponía Juárez desde la restauración de la República, pero no lo hizo nunca del Porfirio Díaz. Y bueno, hay que pensar lo que fue un país con 88% de analfabetos a principios del siglo XX, o sea, escasamente hace un siglo. El retraso con los Estados Unidos es tremendo. ¿Por qué? Porque en la religión protestante, yo no soy protestante, yo no soy católico, yo no creo en Dios, o sea, para que no piensen que hago proselitismo a favor de nadie. La religión protestante te dice, si te quieres salvar tienes que leer la Biblia. Entonces, pues sí, evidentemente la gente se alfabetizaba para poderse salvar al leer la Biblia, lo cual me parece una maravilla. Y la alfabetización a través de la religión fue una maravilla en los Estados Unidos. La religión protestante, en el sentido de la alfabetización, resultó un éxito notable. El hecho real es que hasta apenas en 1920, que se funda la Secretaría de Educación, 1921 con el presidente Obregón, se empiezan a construir 1000 escuelas al año. 1000 escuelas al año que no eran de la sociedad, porque la sociedad le dijo al gobierno, oye, la educación es tu problema, cosa que no hicieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por cada número de personas en un pueblo, era obligatoria la instalación de un templo y la instalación de una escuela. Por eso tenemos hoy en México 1.600.000 maestros. 1.600.000 maestros cuya capacitación está muy difícil. Pero bueno, hoy en día 52% de los niños mexicanos desertan de la escuela antes de terminar el 6º año de primaria. Hay que imaginar lo que significa que 52% de la población estudiantil abandone la escuela antes de terminar el 6º año. ¿A dónde vamos con un país donde la mitad de la población abandona la escuela? Pues a la ruina. ¿Por qué? Porque quien tiene más conocimientos tiene más dinero, más acceso al bienestar. Los conocimientos son el acceso al bienestar. ¿Qué pasa? Que bueno, si 52 niños abandonan la escuela, no van a tener acceso a la información ni al conocimiento, pero sí van a tener acceso al resentimiento, van a tener acceso al coraje. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener lo que otros sí tienen, porque otros sí se capacitaron. Y el resentimiento y el coraje es precisamente el origen de los estallidos sociales. Por eso es importantísimo que los niños mexicanos se queden en las escuelas. De toda la generación universitaria del año pasado, solamente el 3% de la población tuvo un título académico. El 3% de la población universitaria nacional
fue la única que tuvo títulos. En Corea, el 90% de la población estudiantil tiene un título profesional, y me pregunto, pues ¿en qué país habrá mayor bienestar, mayor ingreso per cápita, y que en un país en donde simple y sencillamente la gente no llega a recibirse? Y yo por eso les quería hacer una propuesta el día de hoy, una propuesta que para mí es muy emocionante, y quiero hacerla así públicamente, en este foro donde dice comprometidos con México, los líderes de Coparmex. ¿En qué consiste? Que platicaba yo con Gustavo de Hoyos, y son 35,000 empresas de Coparmex las que integran esta gran confederación que con tanto coraje y tanta valentía dirige Gustavo, que yo me honra con su amistad, porque sí ha sido un líder empresarial de los que ya no existen. La mayor parte de los líderes empresariales lo que quieren es ir al besamanos con el presidente, con tal de que los inviten al besamanos de la reina de Inglaterra. Y entonces, ¿qué? Traicionan a todos sus seguidores, a todos los que votaron por él, o sea, se prostituyen a cambio de un puesto político o de un viajecito en el avión presidencial, donde les dan tortas cubanas y tortas muy sabrosas. Digo, esto es inadmisible en un líder empresarial que traicione a sus representados. Y por eso yo vivo con mucho orgullo la amistad con Gustavo, porque me doy cuenta que es un hombre valiente, y es un hombre de los que están dejando un ejemplo importante como representante del sector empresarial. Pero lo que quiero decirles no es eso, además de eso, lo que quiero decirles es que ¿qué tal que la Coparmex empezara a crear en México los Tech Coparmex? ¿A qué me refiero? A que necesitamos escuelas de administradores de empresas. Y bueno, qué mejor que en los diferentes sectores del país, de la Coparmex, empiecen a aportar cada quien sus fondos y empiecen a construir escuelas para administradores de empresas que se llamen Tech Coparmex, Universidad Coparmex o Academia, no sé cómo, lo que quieran ustedes, pero siempre y cuando sea Coparmex. Y quien tenga un título de una Academia Coparmex o de un Tech Coparmex, ya la hizo en la vida. Entonces, es excelencia administrativa, excelencia empresarial, que es lo que necesitamos en nuestro país. Cuando hace poco estuve en Cozumel, se bajan 40,000 personas a la semana en Cozumel de los cruceros que recorren el Caribe. ¿Y qué es lo que había? Pues además de puestitos y esto, pues un burro que tomaba cerveza. Claro que los atractivos naturales son majestuosos, pero no se trata de eso. Faltan los empresarios en este país, y por eso yo someto a su consideración la posibilidad de que entre ustedes, que son 35,000 empresas, empiecen a crear, pues por lo menos antes de que termine este sexenio, pues por lo menos unas 5 escuelas de alta administración de empresas. Y bueno, eso sería poner de veras como lo hicieron en el norte con el TEC de Monterrey. Pues yo creo que esta confederación de gente tan luchona y tan trabajadora y que son pues orgullo del país, empecemos a construir los grandes tecnológicos de Coparmex. Pero es una idea y se las dejo sembradas porque pues a mí sí me llamó la atención. Estaba yo viendo el año pasado que me invitaron a dar una plática a la Universidad de San Diego, que educar a un mexicano cuesta $1.25. Digo, ¿por qué? Porque íbamos cruzando la frontera y delante de mí iba un automóvil, abrieron la ventana y aventaron unos pañales, obviamente en territorio mexicano. Al siguiente semáforo, unas botellas de plástico, colillas, cigarrillos, lo que ustedes quieran, todo lo aventaban del automóvil. Pero al llegar a un semáforo, se pasaban el semáforo, las líneas blancas también las violaban. Y al cruzar la frontera operó el milagro de la frontera. ¿Por qué operó el milagro de la frontera? Respetaban los semáforos, subieron las ventanas. Dije, no, $1.25 es lo que cuesta educar a este país. Pues no es cierto. La verdad es que los mexicanos no respetamos al gobierno y el gobierno tampoco nos respeta a nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? Una sociedad en donde nadie respeta a nadie. Es decir, no hay respeto hacia la policía,
cuando hicieron un programa de televisión hace algún tiempo y unos cómicos se disfrazaron de policías y detenían a los coches en el mismo lugar donde había una cámara de televisión. Pues no sé si se acuerdan ustedes de Chucho Salinas hace ya 3000 años, y Chucho Salinas, disfrazado de policía, pues les pedía, y todas las personas que los detenían, todos les ofrecían dinero. O sea, ¿quién es más culpable, el que mata a la vaca o el que le agarra la pata? Y por ello yo siempre he propuesto que los empresarios lleguen al poder. Estamos viendo hoy en día cómo está integrado el gabinete del presidente Trump, y bueno, pues el mayor número son empresarios. Yo digo, bueno, ¿y por qué los empresarios, que son los que administran, los que conocen, los que saben, los que operan, por qué nuestros empresarios no están en el sector público? A ver, mandan a Pemex, a un señor Lozoya, que nunca ha manejado una empresa, y menos la empresa más importante de este país. Pero siempre ha pasado lo mismo en el Seguro Social, en Petróleos Mexicanos, y entonces yo creo que es la hora en que el país, nuestro país, no es propiedad de los políticos, nuestro país es propiedad de todos nosotros. Y por eso yo sí propongo, y por más que pueda ser criticado, porque dicen, no, los políticos a la política, los empresarios, no es cierto. Ustedes ven que un secretario del Tesoro en los Estados Unidos se regresa a dirigir un banco o preside un fondo de inversión de miles de millones de dólares, y lo llaman, o un empresario petrolero lo llaman a ser secretario de Estado. Yo creo que los mejores hombres tienen que llegar al poder sin ningún menoscabo ni ningún complejo de esta naturaleza. El otro día, cuando estaba yo en la casa, en el último censo de hace 7 años ya, llegó la censora y me dice, ¿cuántas personas dependen de usted? Le digo, ¿va a apuntar usted en el censo todo lo que le voy a decir? Pero claro. Bueno, pues entonces apunte. De mí dependen 128 senadores, 500 diputados, 3,5 millones de burócratas al servicio del Estado, 300,000 trabajadores en el Seguro Social, 150,000 en Pemex. No, eso no lo puedo poner. Pues entonces, ¿para qué viene usted, señorita? Digo, todas esas gentes dependen de nosotros. O sea, hay que ver la nómina federal, es el colmo. Pero mientras el señor Videgaray anuncia, recortaremos la nómina federal, no recortó nada. No solo no recortó nada, sino endeudó irresponsablemente al país. Tampoco recortó el gasto público. Son mentiras tras mentiras. ¿Y por qué los mexicanos nunca protestamos? Porque esa es la otra parte importante. Los mexicanos no solo no protestamos, sino en el gobierno de Coahuila, cuando ven que sale un bandido como el señor Moreira, ¿qué es lo que hacen nuestros paisanos coahuilenses? Y tengo muchos amigos en Coahuila. Nombran al hermano de Moreira, como si el hermano de Moreira fuera el que se dedicara a imponer el orden. Nadie protesta. A ver, ustedes vieron grandes marchas en Veracruz, llámese, por ejemplo, el puerto o en Jalapa o donde ustedes quieran, de los veracruzanos airados por los robos de Duarte. No lo vimos, no protestamos. No protestamos por los robos en Michoacán, ni por los robos en Oaxaca, ni por los robos en Puebla. A ver, ¿por qué no protestamos? Y entonces, claro, las explicaciones están en la historia. ¿Por qué? Porque quien protestaba durante los años de la Inquisición, pues o lo quemaban vivo o lo torturaban con los aparatos horrorosos de la Inquisición que todavía están en el centro de la Ciudad de México. Entonces, por eso no protestamos los mexicanos, porque además ya sabemos qué le sucede a los periodistas que protestan. Pues a buena parte de ellos los asesinan. En el gobierno de Salinas o en el gobierno de Díaz Ordaz, pues mataban creo que a 300 periodistas al año y nadie protestaba, nadie protesta por nada. Y un día platicando con Mario Moreno Cantinflas, que me decía tocayito, yo me quejaba de todas estas cosas con él y me dijo, mira tocayo, para que te tranquilices, en México nunca pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa todos decimos, pues sí tenía que pasar. Entonces, ese es Cantinflas, pero es la realidad. Yo creo que es la hora de que protestemos.
me felicito de que en este momento haya mecanismos de protesta muy eficientes, como lo son las redes sociales, que no puede controlar de ninguna manera el gobierno. Y estas redes sociales están cambiando pues la faz de la tierra, no solamente en lo que es la primavera árabe, sino también la primavera mexicana. Cuando el año pasado cometió el presidente Peña el peor error que yo me acuerde de la historia diplomática de México, invitando nada menos que a Trump a Los Pinos y recibiéndolo como un jefe de Estado. Bueno, a quien yo le preguntaba de esto, llámese el chofer de un Uber o llámese un mesero o quien ustedes quieran, todo el mundo estaba informado de que el presidente de la República había invitado a la casa de los mexicanos a uno de los grandes enemigos de México. Entonces, ¿a dónde voy? Que ahora hay prácticamente 70 millones de celulares en el país, y estos 70 millones de celulares en el país tienen un peso específico muy importante en el destino político de México. Pero volviendo a la academia, yo sí les diría que lo que importa, el otro día hizo una declaración que me gustó mucho el presidente de España, Rajoy, dijo: gobernar es crear empleos. Yo creo que finalmente eso es, pero no empleos burocráticos como los que pretende López Obrador, o los que pretende Chávez, o los que pretendió Chávez, o los que pretende Maduro. Yo diría que lo que importa son empleos del sector privado. Esos son los empleos buenos, porque allí es donde empieza todo a funcionar. Veamos el caso venezolano. ¿Qué pasó? Pues expropiaron la mayor parte de las empresas, todas se burocratizaron, y la burocratización de la energía, o la burocratización del empleo, o la burocratización eléctrica, ya sabemos a lo que conduce. Bueno, pues ahí lo vemos en Venezuela. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes van a una farmacia en Caracas, verán los anaqueles vacíos. ¿Por qué? Porque ninguna empresa farmacéutica quiere invertir. ¿Por qué? Porque lo van a expropiar. Voy a meter $1 y me van a regresar 15 centavos de dólar. Si bien me va, pues nadie está invirtiendo. Entonces no hay medicinas, no hay alimentos. La inflación esperada este año en México, estamos hablando de un 4,5%, 5%. En Venezuela estamos hablando de 1,700% de inflación este año. Entonces ustedes van a un restaurante y piden un hot dog que cuesta 5 bolívares, y cuando tengan que pagar la cuenta ya vale 20. Es increíble lo que está pasando en Venezuela. Hay que darse cuenta. ¿En qué va a acabar esto en Venezuela? En un baño de sangre. Cuando el año pasado me invitaron a una plática a Panamá, el abogado que me hizo favor de invitarme me dijo: mira, chico, en este banco el señor Maduro tiene 1,100 millones de dólares, y las hijas de Chávez 1,800 millones de dólares. Te lo digo porque yo soy consejero del banco y tengo acceso a los datos. Entonces, quien piense que cuando acabe la dictadura venezolana, el señor Maduro va a regresar a manejar su camión, se equivocan. Él, como todos los otros bandidos que han sido dictadores, lo primero que son unos bandidos, ¿no? Pero aquí quiero poner el acento muy rápidamente en un punto. Las revoluciones o sirven para concentrar más el poder, o las revoluciones no sirven para nada. Entonces dije: ¿cómo que las revoluciones van a servir para concentrar más el poder? No, las revoluciones son invitaciones a la democracia. Y entonces me puse a pensar en la revolución china. La revolución china, bueno, Mao Zedong, sí, Mao Zedong larga a Chiang Kai-shek del poder, sí, claro que lo larga. Entonces, ¿qué? ¿Los chinos ya llegaron a la democracia? En 1948 se acaba la dictadura de Chiang Kai-shek. Hoy en día, la revolución china sirvió para concentrar más el poder, o no sirvió para nada. Hoy en día el poder está concentrado en el Partido Comunista, con todas las comillas que ustedes quieran. La revolución cubana, usted dice: bueno, finalmente Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista. Claro, ya, entonces vendrá la democracia en Cuba. Pues a ver, yo los invito a que vayan ustedes a Cuba a ver si hoy en día, de 1959 al día de hoy, hay democracia en Cuba. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa, lo mismo pasó en la Revolución Rusa, cuando derrocan a los zares. Y dicen: ya derrocaron a los zares. Pues no, los bolcheviques se apropiaron del poder hasta nuestros días con el señor
Putin de muy triste apellido, ¿no? Pero en fin, cuidado con las revoluciones, porque las revoluciones sirven para concentrar más el poder, y esto es exactamente lo que no queremos. Y ahí está lleno de experiencias históricas a dónde conducen las revoluciones. Mejor siempre la revolución del intelecto. Hay oportunidades interesantes. Vemos a los chinos que rescataron en 10 años a 300 millones de chinos de la miseria. El presidente Lula rescató a 28 millones de brasileños, de triste recuerdo Lula, pero rescató a 28 millones de brasileños de la miseria. O sea, de que se puede, se puede. Lo que importa es la voluntad política. Y por eso yo creo que necesitamos hacer toda una revolución petrolera como la que ya se hizo, una revolución eléctrica. Ahora hubo una inversión en el istmo de Tehuantepec de 1.100 millones de dólares para instalar unas torres enormes para aprovechar la energía eólica, y un cacique oaxaqueño dijo que ahí no se iba a hacer nada de eso, por más que se iba a abaratar el costo de energía eléctrica. Esto era un proyecto holandés, japonés, mexicano. No se pudo llevar a cabo porque un cacique se opuso a que se llevara a cabo. Entonces, yo creo que estas cosas ya no pueden suceder en nuestro país. Tenemos que ver la manera de darle la voltereta. Y, por ejemplo, ya se hizo la reforma petrolera, la reforma que tenemos que hacer, la reforma judicial, se está haciendo una reforma turística. ¿Y por qué, un poco para empezar a aterrizar el tema, por qué no hacer también una reforma espiritual? La reforma espiritual me llama poderosamente la atención, porque mi sobrina se casó hace como 3 meses y me invitó a la boda religiosa. Le dije, mijita, yo no puedo entrar ahí. Digo, tío, bueno, pues allá que voy. Y el sacerdote dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán colmados. A mí me daban ganas de levantarme, arrebatarle el micrófono al cura y decirle, no invite usted a la resignación a este país. ¿Cómo que bienaventurados los pobres de espíritu, porque en el más allá serán colmados? Entonces dije yo, me decía mi esposa, entonces, ¿tú qué dirías? No, yo me levanto y les diría esto: toda aquella persona que se muera en la miseria pasará la eternidad en el infierno. A ver, sí. No hay secretario de Hacienda que pudiera crear una dinámica económica superior a esta. Cuando la gente sepa que va a pasar la eternidad en el infierno, les juro que se van a poner a pedalear como locos. Nada de la resignación, nada de que serán colmados en el más allá, pero cuando se lo he propuesto a la jerarquía católica, pues por supuesto ya llevo 175.521 excomuniones. En fin, pues quería decirles que México tiene muchas posibilidades. Ahí tenemos, por ejemplo, que es un desperdicio, las Islas Marías. Las Islas Marías tendríamos que sacar de allá a los presos, aventarlos al agua, un poco al estilo de los chinos, y hacer un centro turístico sensacional por la riqueza ecológica que tiene. ¿Cómo tener las Islas Marías como cárcel? Llevémoslas al territorio continental y hagamos ahí puertos, aeropuertos, condominios, campos de golf, centros de esquí, de buceo, porque es una maravilla. España, porque España tiene 90,000 millones de dólares de ingresos al año por turismo y México tiene 16,000. Cuando ustedes se han metido en las playas de la Costa Brava o en las del Mar del Norte y se les congela a ustedes el espíritu. Entonces nosotros tenemos playas de Talco, tenemos baile de los viejitos y los voladores de Papantla y el Huachinango a la veracruzana y los papazules, y tenemos la ayuda, digamos, el calor del servicio mexicano que no lo tiene en ninguna parte del mundo. Entonces aprovechemos, tenemos a los 2 monstruos más grandes del mundo, que son los grandes productores de recursos, grandes potencias económicas, y aquí 16,000 millones de pesos y los españoles 90,000. Pues la verdad, no compro ese boleto. Tenemos muchísimas posibilidades. De cada 2 jitomates que se consumen en 3 jitomates que se consumen en Estados Unidos, 2 son mexicanos. De cada 3 aguacates que se consumen en Estados Unidos, 3 son mexicanos. Vendemos millones de televisiones, 1,600,000 automóviles al año.
tenemos una industria aeroespacial al día de hoy que es una verdadera maravilla, 451,000 estudiantes de ingeniería en México, mientras que en Estados Unidos 370,000. Pues yo creo que tenemos pues muchas posibilidades para trabajar y para construir este país, que somos hoy en día la 13ª potencia económica del mundo, pero en el lugar de la corrupción somos el número 154. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad mexicana está muchísimo más adelantada que el gobierno. ¿Cómo es posible que seamos la 13ª potencia económica del mundo a pesar del gobierno, pero que en materia de corrupción tenemos el 154? Si toda esa sangre que se escapa por el cuerpo mexicano en esta hemorragia espantosa por la corrupción, todo ese dinero realmente se invirtiera en este país, pues yo creo que le daríamos la vuelta en aproximadamente 15 minutos. Entonces, yo creo que tenemos que entrar en política. Yo pienso que, decía George Bernard Shaw, este gran dramaturgo inglés que a mí me fascina y me divierto horrores, decía, los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos muy a menudo y por las mismas razones. Entonces, ahí tenemos un Emilio Gamboa que ya nació en el Congreso, pero como él no sé cuántos. Entonces yo sí creo que en estas elecciones del 2018 nuestra obligación es hablar con nuestros colaboradores, con toda la gente que trabaja con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos. Hagamos política en nuestras empresas si ya no nos da tiempo para hacerla de cara para afuera, porque yo estoy convencido que lo peor que nos puede pasar es que un hablador como López Obrador llegue al poder. Falta mucho todavía, estoy convencido que falta mucho. Estoy convencido también que al PRI no le va a alcanzar el tiempo para recuperar su capital político de aquí al 2018. Es un partido destruido donde todos nosotros estamos hartos del PRI, pero falta mucho tiempo todavía. Claro, vendrán nuevos candidatos, pero yo estoy lleno de esperanza de que en el 2018 podremos construir el México que todos nos merecemos. Y les agradezco muchísimo su atención. Perdón si me excedí en el tiempo, pero bueno, los temas así lo meritaban. Muchas gracias.